Hola, soy Alberto Lebrero García, soy especialista en farmacia hospitalaria, médico, coordinador y profesor de la Academia AFIR. Hola, soy Cristina San Andrés, soy profesora de farmacología y coordinadora de tutores y tutora de la Academia AFIR. Bueno, lo primero que nada, enhorabuena a todos, habéis acabado probablemente con respecto a vuestra vida profesional la etapa más importante y enhorabuena. Lo primero que queríamos deciros era eso, felicidades porque habéis trabajado mucho durante estos meses, por fin ya sois libres, ahora podéis disfrutar más de vuestra vida personal y nada, simplemente que aprendáis que, bueno, que a lo largo de estos meses por lo menos habéis logrado muchos conocimientos que podréis aplicar en vuestra vida profesional, habréis aprendido mucho y nada, seréis personas y profesionales mucho más competentes el día de mañana en vuestro trabajo. Bueno, Chris, yo creo que seguramente tengan dos tipos de sensación. Una sensación de fin de carga, ya que habéis trabajado mucho, habéis realizado muchos simulacros, visualización de las clases, estudiado mucho y ahora tenéis mucho tiempo para lo social, para lo personal y seguramente una segunda sensación en el que tenéis cierto nerviosismo hasta que salga la relación provisional de los resultados por parte del Ministerio. Como dice Alberto, pues podemos encontrarnos como dos sensaciones, ¿no? Una, la euforia de haber acabado y por fin ser libres, como decimos, y otra, pues a lo mejor un poco el desazón porque el examen no nos ha ido todo lo bien que esperábamos. Es verdad que ahora vamos a ver un poco cómo ha sido ese examen, ha sido un poco raro, ya lo veremos, difícil, muy clínico, pero bueno, que tengáis en cuenta sobre todo que haya salido bien o haya salido no tan bien, ¿vale? Es verdad que es un examen que al final es un screening, es decir, que es un filtro donde solamente el 20% consigue la plaza. Si estáis en ese 20% de privilegiados, por así decirlo, de conseguir la plaza, pues bueno, ya lo veremos más adelante, pero enhorabuena. Y si no estáis en ese grupo, no os preocupéis porque de verdad no decaigáis, hay que volver a intentarlo. Sabemos que vais súper bien preparados, a veces no se tiene tanta suerte, ¿no? Pero bueno, que en definitiva sigáis intentándolo y que por lo menos hagáis una lectura positiva en el sentido de que habéis aprendido un montón a lo largo de estos meses, ¿vale? Vamos a empezar a analizar el examen realizado el 21 de enero del 2023. Tenéis que tener en cuenta que solo han pasado muy poquitas horas, apenas hemos dormido y el gran trabajo por parte de la academia y por parte de nuestros docentes, hay que darles también la enhorabuena por el gran trabajo y que tenéis que tener en cuenta que todavía no han salido las respuestas provisionales por parte del Ministerio y que podemos tener ahí alguna incongruencia. Entonces, bueno, vamos a pasar a analizar el examen, que podemos poner un titular, Chris, que es revolucionario, ¿verdad? Total, sí. Moderno, revolucionario, clínico, largo y extremadamente complejo, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a analizarlo. Vamos a dar datos objetivos con respecto al análisis descriptivo del examen, al formato, y datos más subjetivos con respecto a tanto al análisis de las preguntas más relevantes como al grado de complejidad del mismo. Bueno, vamos a empezar con respecto al formato del examen. Ha sido, como he dicho en el comienzo, ha sido extremadamente largo, ¿vale? No habíamos visto un examen tan largo. Yo creo que es inédito la longitud de este examen. Incluso algunos de nuestros alumnos nos han informado de que les ha costado acabar el examen, ¿vale? Que las últimas preguntas han ido con muy poquito tiempo para poderlas realizar. Y como veis, el número de casos clínicos, como la evolución a lo largo de estos 10 años, que es extremadamente clínico, hasta 13 preguntas de caso clínico, ¿vale? Hay que darles también la enhorabuena al Ministerio porque nos han modernizado por fin este examen y es un examen extremadamente clínico, muy práctico y a mí esto me encanta, ¿vale? Y esto va a discriminar, por supuesto, a los que más saben. También he de decir que el orden de aparición de las asignaturas ha sido clavado al de la convocatoria anterior y que en los simulacros que ha realizado nuestra academia se ha visto ese orden y por tanto yo creo que ha sido cómodo para nuestros alumnos. Vamos a ver el porcentaje de distribución por peso por asignatura. He de decir que no ha cambiado demasiado. Sí que es verdad que han subido, por ejemplo, estadística, micro y química farmacéutica y han bajado bioquímica e inmunología, pero quizás lo más relevante ha sido que química farmacéutica pasa a ser la cuarta del Big Four, ¿vale? Después de fisio, farmacología, micro, pasa a ser la química farmacéutica dentro de ese Big Four, que antes estaba la bioquímica y ahora parece ser que ha disminuido 2, 3, 4 preguntas y eso ha hecho que pase al quinto lugar, ¿vale?
Más cosillas, esto es lo más importante del examen, la gran complejidad, esa polarización de gran dificultad, de preguntas de dificultad alta con respecto a las de dificultad baja. Fijaros que la tónica general suele ser un 50% fácil, media un 30% y un 20% difícil, pues fijaros que hasta un 40%, Cris, de las preguntas de este examen tienen alta dificultad. Esto es una auténtica revolución, como digo. Ayer, por ejemplo, que lo estábamos corrigiendo, ayer por la noche estábamos todos los profesores bastante, nos llamaba bastante la atención porque precisamente es exagerado la cantidad de preguntas que hemos considerado que son muy difíciles. En el caso de, por ejemplo, en mi caso, farmacología, ha pasado de ser una asignatura prácticamente teórica, donde las preguntas eran bastante sencillas, sacada de manuales o de libros, a ser completamente prácticas, clínicas, del día a día en nuestro trabajo, que evidentemente para nosotras, las profesoras que trabajamos día a día en esto, eran relativamente asequibles algunas, otras he de decir que aún incluso siendo de la práctica clínica no eran fáciles, pero entiendo que para un estudiante que hace unas prácticas en el hospital o incluso ni las hace, este tipo de preguntas son muy, muy difíciles, y ya no hablamos, por ejemplo, de los casos clínicos de fisiología. Ayer es verdad que estábamos todos bastante, nos llamaba bastante la atención esta gran complejidad con respecto a otros años que veíamos que venían siendo un 20, 24 y ahora ya un 40. Increíble, Cris, increíble. Que esto, por otra parte, también he de decir que os beneficia mucho, vais súper bien preparados, sabéis un montón de casos clínicos que lo habéis trabajado a lo largo del curso. Así que en este sentido yo estaría más que tranquila. Siempre decimos las tutoras, es mucho mejor un examen difícil que un examen fácil, porque un examen difícil permite discriminar mucho mejor al alumnado que sí que lo lleva bien, que sí que lo ha estudiado bien, que sí que lo ha trabajado a lo largo de tantos meses como lo habéis hecho vosotros, del que a lo mejor lo lleva un poco más con pinzas, que no lo lleva tan bien, o bueno, que ha tenido ciertos problemillas, ¿vale? O sea, que estáos tranquilos, porque yo creo que Alberto se curra mucho los simulacros y logra dar en el clavo. Bueno, Cris, vamos a hablar ahora del grado de dificultad por asignatura, ¿vale? Son datos aportados por nuestros docentes. Como veis, claramente, las dos asignaturas más importantes son las dos asignaturas que tienen gran complejidad en el examen. Fijaros, fisio, hasta 24 preguntas son difíciles. Eso supone el 65% de las preguntas de la asignatura más importante de vuestra preparación. Fijaros, farmacología, 13 preguntas de alta dificultad. Y fijaros, biofarmacia, con 8 preguntas de alta dificultad. Claramente, por parte de nuestros docentes, las dos asignaturas que más fácil han sido, la más fácil de todas ha sido inmunología, con 5 preguntas, prácticamente el total de las preguntas, y técnicas instrumentales, ¿vale? Con 10 preguntas de baja dificultad. Y bien, pues ahora ya sabéis que es vuestro turno, sabéis que tenemos una plataforma creada precisamente para que vosotros estiméis vuestra situación dentro de toda la población de los alumnos y de los opositores. Os animamos a que utilicéis esta plataforma que se llama Estimafir, donde vais a poder ver cómo os localizáis frente a otros opositores, saber qué posición podéis tener, ¿vale? El día de mañana, cuando salgan las listas definitivas del FIR, y hacer, bueno, esas cábalas el día que tengáis que elegir hospital, para saber, bueno, pues cómo va a ser vuestro futuro a partir de ahora. Así que os animamos a que utilicéis esta plataforma, que luego también os ayudará a impugnar, que ya veremos que es otra plataforma distinta, pero que empezaréis ya a utilizarla. Muy bien, pues nada, vamos a empezar con el análisis de las preguntas más relevantes. Insisto, tenéis que tener en cuenta de que solo han pasado unas pocas horas desde que el Ministerio, sobre las 12 de la noche, ya del día 22, nos sacará el cuadernillo con estas preguntas. Entonces, bueno, hemos elegido las que hemos considerado así más relevantes. Sobre todo vamos a tener mayor peso en farmacología, en fisio y en micro tanto por su dificultad también, pero también por su importancia dentro del examen. Entonces, vamos a comenzar. Bien, pues esta pregunta es de microbiología. ¿Cuál es la respuesta correcta respecto al microorganismo Hafnia albei? ¿Es una enterobacteria? ¿Es un bacilo gram negativo no fermentador? ¿Es una espiroqueta o es una bacteria intracelular? Bien, pues la respuesta correcta es una enterobacteria. Es verdad que consideramos que esta pregunta es de alta dificultad y sobre todo novedosa, porque esta bacteria no la habíamos visto en los manuales, es un poco rara. Pero bueno, que sepáis que Hafnia albei es una enterobacteria, bacilo gram negativo, anaerobio, facultativo y que sí fermenta. Forma parte de la microbiota intestinal del hombre y muchos animales, pero es verdad que tiene escasa patogenicidad, pudiendo provocar infecciones nosocomiales polimicrobianas.
Yo esto no lo sabía, pero bueno, ya hemos aprendido una La cosa verdad, más. Pregunta extraña. ¿Dónde Pregunta se- rara. Bueno, ahora ya empezamos con otra moderna. Otra de las cosas que hemos visto a lo largo del examen es que han introducido muchas novedades con respecto a años anteriores que estábamos en pandemia y este año han decidido ya preguntar por el COVID. Así que bueno, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto al virus SARS-CoV-2? Es un virus ARN bicatenario de simetría helicoidal. Reconoce el receptor humano o enzima convertidora de angiotensina 2. El gen estructural S es idéntico al del virus SARS-CoV-1 y pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Bueno, pues en este caso la respuesta correcta es la 2, reconoce al receptor humano de enzima convertidora de angiotensina 2 y es el receptor objetivo para el ingreso de una célula huésped, o sea, en la célula huésped. Esta expresión de este enzima convertidora de angiotensina 2, ¿vale? Que no voy a decir las siglas, se hace en células de tejidos humanos y podría indicar un potencial riesgo de reconocimiento por parte del virus y por ende ser susceptibles a la infección. ¿Vale? ¿Cuál de los siguientes fármacos, otra de microbiología, no se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis? Ojo a que aquí nos preguntan por el que no se utiliza. Ojo con estas negativas que hay alguna... Totalmente. Que nos ha vuelto un poco locos. Bueno, primera opción amicacina, bedaquilina, vancomicina o isoniazida. Bueno, en este caso la amicacina y la bedaquilina, que yo la verdad que lo de bedaquilina no lo había oído, son fármacos utilizados en el tratamiento de la tuberculosis multiresistente, pero como segunda línea, cuando no se puede utilizar o rifampicina o isoniazida, ¿vale? Que está dentro de nuestra opción 4. Igual esas sí que nos sonaban más. La vancomicina es la que no tiene utilidad en el tratamiento de la tuberculosis, por lo tanto, a ver, que no sale en verde, ahora sí, ¿vale? Es la vancomicina la que no tiene utilidad en esta patología. Bueno, y esta pregunta a mí también me pareció súper extraña, de microbiología. ¿Cuál de los siguientes antivíricos está indicado solo en profilaxis de la reactivación de citomegalovirus y no en el tratamiento de la enfermedad causada por este virus en pacientes receptores de un trasplante? Súper específica, súper concreta, súper difícil. O sea, podemos saber algo del citomegalovirus, pero, jope, en este caso tan concreto, dentro de las opciones nos dice Foscarnet, Letermovir, Cidofovir y Valganciclovir. Bueno, pues ¿cuál es la correcta? Letermovir, otra cosa rarísima, ¿vale? Así que si la habéis fallado, o bueno, si la habéis acertado, genial. Si la habéis fallado, de verdad que no pasa nada porque la va a fallar yo creo que mucha gente. Pero bueno, que sepáis que este fármaco, el Letermovir, es el único antivírico que tiene indicación como profilaxis y no como tratamiento de citomegalovirus en pacientes hematológicos. En pacientes hematológicos es Letermovir, a diferencia del resto, ¿vale? Perdona que me he liado ahí leyendo, ¿vale? Así que nuestra opción correcta es esa. Muy bien, Cris. Pues nada, vamos a por la pregunta 49 del cuadernillo. ¿Qué factores o los factores que determinan la presión de un gas disuelto en un líquido, como por ejemplo el aire al volar y la sangre, se relacionan mediante una de las siguientes leyes? La respuesta número 1 es la ley de Ohm, 2 ley de Henry, 3 ley de Fick y 4 la ley de Laplace. La respuesta correcta es la número 2, ¿vale? La ley de Henry, que esta rige la solubilidad de los gases con respecto a los líquidos. Dice que aumenta la solubilidad siempre que aumentemos la presión parcial de este gas en el líquido. Por ejemplo, esto tiene su aplicación por ejemplo, en las bebidas carbonatadas. Cuando le quitamos el tapón a la Coca-Cola, empieza a hacerse burbujas. Eso porque ha disminuido la presión parcial de dentro del envase, lógicamente el gas empieza a disminuir su solubilidad y se expulsa. O por ejemplo los buceadores, cuando van introduciéndose para dentro del agua, aumenta su presión parcial, se aumenta los gases que empiezan a estar, o sea, se aumenta esta solubilidad de los gases en el plasma, pero que no tienen ninguna implicación clínica. La implicación es cuando suben rápidamente, que estos gases, al disminuir su solubilidad, aumentan las burbujas, sobre todo del nitrógeno, del gas nitrógeno, pudiendo producirse una embolia gaseosa que puede provocar la muerte del paciente. ¿Qué se tiene que hacer? Pues en este tipo de pacientes con embolia gaseosa le tienes que meter en una cama hiperbárica, lógicamente para aumentar, Cris, la presión parcial del gas y que se vuelvan a solubilizar dentro del plasma, ¿vale? Me parece súper interesante porque yo esto me lo estudié cuando hice el curso de buceo y nunca lo había entendido, así que te lo agradezco. Gracias. Bueno, pues vamos a por la pregunta número 57. Otra pregunta la he puesto simplemente porque es que desde el 2016 no teníamos preguntas sobre anatomía, han aparecido. También ha habido otras de anatomía patológica,
preguntas súper clínicas. Ha sido una verdadera revolución y sobre todo enfocado también muchísimo a fisio y a farma, como ha dicho mi compañera. Bueno, vamos a la pregunta número 57, como decía, el conducto torácico drena la linfa en la vena justa glomerular derecha, la vena subclavia izquierda, la arteria subaracnoidea o la arteria linfática prefrontal. Claramente es una pregunta de dificultad fácil, ¿vale? Es la vena subclavia izquierda. Se sabe que toda la linfa del cuerpo, excepto el hemicuerpo superior derecho, drena en la subclavia izquierda a través del conducto torácico y que por el conducto linfático drena esa parte que os he dicho, el hemicuerpo superior derecho, ¿vale? Nos vamos con la pregunta número 70, un caso clínico muy bonito. Vamos a por ello. Chris AG es una mujer de 82 años con antecedentes de hipertensión arterial mal controlada, a pesar de estar en tratamiento con ramipril 5 miligramos, diabetes mellitus tipo 2 insulino dependiente, en seguimiento por endocrino y reciente diagnóstico de una FA, una fibrilación auricular apenas sintomática. Y nos dice el ministerio que qué actitud sería la más adecuada para el diagnóstico reciente de este paciente. La pregunta número 1, realizar el control del ritmo con fármacos que ralenticen el paso del impulso cardíaco de las aurículas o ventrículos y un control de la frecuencia con fármacos que intente revertir el ritmo a un ritmo sinusal. Esa es completamente incorrecta, ya que lo que hay que hacer es realizar un control de la frecuencia cardíaca, pacientes asintomáticos y ancianos. La número 2, dada la edad del paciente, la actitud más recomendada sería una estrategia conservadora donde no se usen fármacos, priorizando el control del estrés, modificación del estilo de vida y para mejorar los factores desencadenantes de la FA. Es completamente incorrecta, ya que la correcta es la número 3, que nos dice que la paciente aparentemente cumple criterios para iniciar tratamiento anticoagulante como una de las primeras actitudes a tomar. Bien, el ministerio se ha lucido con esta pregunta, ya que hace referencia a la escala Church-Bach, ¿vale? Esta escala hace referencia a el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular en el año siguiente y nos hace calcular el Church-Bach independientemente. Sin querer entrar mucho en esta escala, el caso clínico tiene, esta mujer tiene 5 puntos en la escala Church-Bach, se lo está dando 82 años al tener más de 75 años, los antecedentes de hipertensión arterial le está dando 1 punto, la diabetes mellitus le está dando otro punto y por ser mujer le ha dado otro punto, 5 puntos en total, lo que da un riesgo más o menos de un 6% de sufrir un accidente cerebrovascular. ¿Vale? Si lo metéis en la escala de Church-Bach te da ese riesgo y lógicamente a esta serie de pacientes siempre que te den más de 1 punto si es varón o más de 2 puntos en la escala de Church-Bach hay que anticoagularlos, ¿vale? Para evitar un evento trombótico y lógicamente esta es la respuesta correcta, ¿vale? La 4 lógicamente es una auténtica barbaridad que dicen aquí que es esencial observar el tamaño de las ondas P de electrocardiograma antes de decidir qué hacer. Evidentemente esa es incorrecta, ¿vale? Pregunta número 3, o sea, respuesta número 3 es la correcta. Bueno, pues esa pregunta, por ejemplo, es muy bonita porque creo que es como muy el día a día que hacemos nosotros, ¿no? Ver si tienes una FA, si está anticoagulada, si realmente cumple indicación o no. Muy clínico, muy Así práctico. Que a mí esa me ha parecido súper bonita. Muy bonita. Bien, pues esta pregunta es de biofarmacia, la hemos categorizado como biofarmacia. Lo que pasa que es realmente nuestro día a día como farmacéuticos de hospital. Me ha parecido también muy interesante, no sabíamos si categorizarla como biofarmacia o como farmacología, porque realmente es el día a día cuando eres farmacéutico hospitalario. Es que en este caso la pregunta nos dice que una persona, acude a urgencias un paciente con COVID-19, al que se le prescribe nilmatrevir, ritonavir. Volvemos otra vez al COVID-19, el nuevo fármaco que lleva, yo creo que 2 años. Modernidad. Eso quiere decir que están actualizados, o sea que está muy bien, ¿vale? Es el famoso Paxlovid que llevamos ya tiempo dispensándolo desde el hospital. En este caso, el paciente toma además ibrutinib de forma crónica para tratar su leucemia linfocítica crónica. Un fármaco metabolizado a nivel hepático. ¿Qué podríamos esperar en este paciente con respecto a su tratamiento? Y esto realmente es lo que pasa cuando viene un paciente a la urgencia, no es candidato a lo mejor a llevar un tratamiento como es Remdesivir, que tendría que estar hospitalizado, y es un tratamiento en este caso ambulatorio. ¿Qué ocurre? Que son pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar un COVID grave, entonces en este caso pues se le prefiere tratar con un fármaco que sea más fácil de tomar a nivel ambulatorio. Pero ¿qué ocurre? Que estos pacientes, como son de riesgo, precisamente casi todos llevan algún fármaco que es pues, muy específico e importante, que no se puede suspender en la mayoría de las ocasiones. Pues dentro de las opciones nos dice la fuerte inducción de los citocromos producida por ritonavir podría causar una disminución de los niveles plasmáticos de ibrutinib, reduciendo su eficacia.
La segunda opción nos dice, a pesar de que la eliminación de ibrutinib es principalmente hepática, el bloqueo de los transportadores activos renales causado por ritonavir podría provocar cambios en los niveles plasmáticos de ibrutinib, aumentándolos. La opción 3, el ritonavir es un inhibidor importante del citocromo 3A, incrementando por tanto los niveles de ibrutinib y con ello posiblemente su toxicidad. Y la opción 4, al ser un tratamiento de 5 días, se puede considerar que el uso de fármacos inhibidores o inductores del metabolismo durante periodos de tiempo tan cortos no van a modificar los niveles plasmáticos de otros fármacos. Bueno, pues en este caso es una pregunta que hemos considerado de dificultad alta, porque es verdad que bueno, es un fármaco raro. Lo único y más crítico quizás que tengáis que saber aquí es que el ritonavir realmente es un inhibidor, ¿vale? Entonces en este caso pues la 1 no sería correcta. La 4 la descartaríamos porque básicamente lo que nos dice es no pasa nada, pongamos un inhibidor o un inductor. No, las cosas no son así, sí que pasan. Entonces nos quedaríamos con la opción correcta, que es que el ritonavir es un inhibidor del citocromo 3A, incrementando los niveles, sería la definición, ¿vale? Incrementando los niveles de ibrutinib y con ello su toxicidad, ¿vale? Entonces, pues lo que tendríamos que tener en cuenta es disminuir los niveles la dosis de ibrutinib, ¿vale? Esta es tuya. Esta es mía, Cris. Bueno, la pregunta 77 del cuadernillo, BT, otro caso clínico. BT es una paciente mayor que presenta diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales, en este caso metformina, etapa o glifocina, pero que no es muy adherente, ¿vale? No cumple bien el tratamiento. ¿Cuál de las siguientes complicaciones no esperaríamos encontrar en ella? ¿Vale? La respuesta número 1 es otitis externa maligna que curse con notalgia de otorrea. La 2, estado de hiperosmolaridad plasmática, acidosis metabólica y elevación de cuerpos cetónicos. Una polineuropatía distal simétrica en la respuesta número 3 o edema macular con reducción de la agudeza visual. En este caso, la respuesta correcta es la número 1. Aquí nos hablan de complicaciones crónicas, como puede ser una polineuropatía distal simétrica o un edema macular con reducción de la agudeza visual, ¿vale? Típico, daños a nivel renal, daños a nivel nervioso, sobre todo neuropatías periféricas o daños a nivel oftálmico. Es lo que se suele dar en las complicaciones crónicas de la diabetes, y también las complicaciones agudas nos hablan en la respuesta número 2, en este caso hablando de la cetoacidosis diabética, ¿vale? Es más típico generalmente de la diabetes mellitus tipo 1, sobre todo en sus debuts, y consideramos que la respuesta correcta es la otitis externa maligna que cursa con notalgia y otorrea. Tela con esta pregunta del ministerio, que te ponen los dos fármacos, esperas que te va a preguntar una reacción adversa del fármaco y en realidad no, te dicen no muy adherente. Ostras, han ido un poco a pillar, ¿eh? Han ido un poquito a pillar. Nos vamos con la 141 por parte del Ministerio, otra pregunta súper moderna, súper clínica, que vemos algunas veces en nuestros hospitales, ¿vale? La pregunta 141 por parte del Ministerio es: MB es un paciente de 73 años ingresado que tras una cirugía de colon por su proceso oncológico de base. El cirujano le prescribe una nutrición tipicazo, ya que el paciente le padece un hilio paralítico tras la operación y lleva varios días de ayuno. Es decir, que esta nutrición parenteral es estandarizada, ¿vale? No es a la carta, ¿vale? Después generalmente el servicio de nutrición suele hacerlas a la carta. Al día siguiente la analítica presenta hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipopotasemia, así como un déficit de vitamina B1. ¿Cuál es el escenario más probable que explica esta situación? ¿Vale? Estamos hablando claramente de la respuesta correcta, que es la número 3, ya que estamos hablando de una... es la respuesta número 2, en el que se produce el síndrome de realimentación tras inicio de la nutrición, ¿vale? Esto es claramente un síndrome de realimentación, se suele producir cuando un paciente desnutrido le aportamos altas calorías, como por ejemplo una nutrición parenteral, cuando lleva mucho tiempo de ayuno y le aportas alto aporte calórico. Se suelen producir alteraciones electrolíticas, se suelen producir alteraciones neurológicas como coma, convulsiones, suele producirse muy tipicazo el déficit de vitamina B1, y lo que tenemos que hacer es sobre todo evitar que los pacientes desnutridos tengan este síndrome de realimentación, pues lógicamente mirando y monitorizando a los pacientes de alto riesgo. Tenemos que corregir estas alteraciones de los electrolitos, generalmente déficit de electrolitos, darle tiamina, ¿vale?, para el déficit de vitamina B1, y lógicamente evitar en todo lo posible
importantísimo no aplicar el 100% de Eso las es. calorías que necesitaría el paciente, sino generalmente lo que solemos hacer es aportarles menos del 50% de las kilocalorías totales que hemos calculado del paciente. ¿Vale? Vamos a la pregunta número 143 del Ministerio. Esta es la pregunta más revolucionaria de todas las convocatorias. Una imagen, ya la hora. ¡Por fin! Bueno, por fin. ¡Ole, ole, ole! Igual a los alumnos ayer no les hizo tanta gracia, pero bueno, es verdad que suena a actualización. Actualización, ¿vale? Pregunta número 143, la más famosa de todo el examen, no podía faltar. En el análisis, la imagen adjunta muestra un proteinograma de un individuo sano y un paciente en estudio. ¿Qué alteración es la más probable? Bueno, ahí nos pone un proteinograma. El proteinograma nos va a separar las proteínas del plasma en base a su carga eléctrica. Como podemos ver, en el control del sano tiene la banda que está al inicio está muchísimo más densa que la del caso del paciente. A la derecha lo que tendríamos es la banda de la albúmina, que es la proteína más importante del plasma. Después tenemos la banda alfa-1, la segunda es la banda alfa-2 globulina y después es la beta globulina y después la gamma globulina. Por tanto, si tenemos menos densa de las gamma globulinas que nos indican las inmunoglobulinas, ¿vale? ¿Cuántas inmunoglobulinas tenemos? Pues lógicamente si tenemos bajas inmunoglobulinas, dentro de las respuestas vemos una inmunodeficiencia, lo que le pasa al paciente que padece una inmunodeficiencia de tipo humoral. Entonces, la respuesta correcta por parte del Ministerio, Cris, es la número 3. Bueno, por parte nuestra, esperamos que la del Ministerio sea la misma. Está claro. No creo que fallemos, Cris. Vamos a por ella, por otro caso clínico muy bonito que vemos muchas veces en los hospitales o en los ambulatorios. La pregunta número 147 por parte del Ministerio es ¿cuál es la explicación más probable de los resultados del siguiente ureanálisis? Nitritos positivos, estearasa leucocitaria positiva, cetona negativo y glucosa no en trazas. Las respuestas es contaminación por la muestra por mala manipulación, infección del tracto urinario, anorexia o ayuno muy prolongado, incapacidad glomerular para la conservación de macromoléculas. Bien, que aparezcan ya nitritos nos indica claramente que es una infección, ya que solo ciertas bacterias, generalmente las gram negativas, son capaces de reducir el nitrato a nitrito, por tanto, ahí hay bacterias, ¿vale? en esa orina. Y después vemos que para aumentar el valor predictivo positivo de la prueba, pues nos da la estearasa leucocitaria positiva. Esto lo forman los glóbulos rojos, los leucocitos, por tanto, alto valor predictivo positivo, ya que tenemos estearasa leucocitaria positiva, nitritos positivos, esto es una infección del tracto urinario, es la respuesta correcta número 2, ¿vale? Siempre que tengamos estos tanto nitritos como estearasa leucocitaria, pues nos indica que es un valor muy probable de infección del tracto urinario. Lógicamente le tenemos que sacar un neurocultivo al paciente, Cris, y tratar con antibioterapia empírica. Muy bien. Vamos con la número 81, esta es de farmacología, como hemos dicho, otra de las asignaturas que han revolucionado. Es verdad que esta pregunta puede ser un poquito rara porque no tenemos por qué sabernos todas las reacciones adversas, pero esta en concreto es bastante característica. Nos pregunta por cuáles de los siguientes fármacos para el tratamiento de la esclerosis múltiple puede producir rubor facial al inicio del tratamiento. Opción 1, dimetilfumarato, 2, teriflunomida, 3, nactalizumab o 4, alentuzumab. Bien, pues la respuesta correcta en este caso es el dimetilfumarato, ¿vale? Esto es una consulta típica de pacientes externos donde cuando tú le explicas al paciente el tratamiento que va a llevar de esclerosis múltiple, una de las cosas que le adviertes es que le puede pasar rubefacción, esa coloración, eso ponerse rojo y empezar con mucho calor, ¿vale? En este caso, la rubefacción se vio en un 34% de los pacientes que estaban en el ensayo clínico y, bueno, pues como alternativa, como tratamiento posible ante esta reacción adversa, si es controlable, está dosis de 75 miligramos de ácido acetil salicílico, ¿vale? Que esto es otra de las cosas que también le decimos que puede ocurrir y que entonces el neurólogo en este caso comenzará un tratamiento probablemente con adiro o, bueno, con un ácido acetil salicílico, ¿vale? Puede ser un poco difícil, pero bueno, en este caso creemos que era bastante característica. Muy bien, Cris. ¿Seguimos? Siguiente pregunta. A ver, esta pregunta también de farmacología es igual un poquito ambigua y ya veremos cuál da el Ministerio, ¿vale?
En este caso nos pregunta la número 85 cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación al tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La opción 1 nos dice que el efecto secundario más frecuente, ojo con los más frecuentes, que pueden ser un poco raros, pues el efecto secundario más frecuente de los agonistas muscarínicos anticolinérgicos es la sequedad bucal. Esta opción, me parece que, nos parecía a las profesoras que estaba mal formulada y era rara porque, el agonista muscarínico anticolinérgico o es antagonista o es agonista. Pero bueno, en este caso sí que los anticolinérgicos nos van a dar sequedad bucal, es de los más efectos característicos o de los más frecuentes, mejor dicho, pero es verdad que según está puesta la opción, es que no se entiende bien, vaya, que es un poco rara. Es muy ambigua. La utilización prolongada de corticoides inhalados se ha asociado con candidiasis orofaringia y pérdida de densidad ósea. En este caso, esa es la que hemos dado, dale al play, esa es la que hemos dado por correcta, ¿vale? Porque es verdad que el uso continuado de corticoides nos va a aparecer un muguet, una candidiasis orofaringia. Es verdad que aparece que la pérdida de densidad ósea aparece como una reacción adversa rara, pero que se puede dar. Pues hemos considerado que esta es la correcta, ya que, por ejemplo, la opción 3 se recomienda el uso continuado de corticoides orales debido a su buen perfil de seguridad. Pues hombre, el uso continuado de corticoides orales no se recomienda en general. O sea, cuando se necesita sí, pero continuado no, que nos da un pushing. Y en la opción 4, el papel principal de los corticoides inhalados es emplearse como tratamiento agudo de las exacerbaciones. Los corticoides inhalados no son para tratamiento agudo, ¿vale? Para el tratamiento agudo sería pues un beta-adrenérgico, algo para que te broncodilate, por así decirlo, ¿vale? Entonces hemos considerado que la opción correcta es la 2, ya os decimos que no sabemos cuál va a dar el ministerio, igual depende de la que dé, sería una opción, una pregunta impugnable por esa forma de preguntar en la 1, pero bueno, ya veremos qué dice. A ver qué dice el ministerio. En este caso, la pregunta 86, volvemos otra vez a lo que decíamos antes, preguntas muy clínicas y muy prácticas de nuestro día a día, aunque esta pregunta me parece difícil, muy difícil, de farmacología. Se presenta el caso de un paciente con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal y tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Bueno, es verdad que esto puede ocurrir en el hospital, pero ojo, hablar de la diálisis peritoneal a los estudiantes, a los opositores, me parece un poco exagerado, pero bueno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Opción 1, no es importante conocer las reservas féricas en médula ósea para asegurar una respuesta adecuada al tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis, ya que estos funcionan independientemente de la cantidad de hierro del organismo. Esa sabemos que es falsa, sabemos que tenemos que saber los depósitos de hierro cuando vamos a utilizar una EPO. Opción 2, la diálisis peritoneal se acompaña de diversas complicaciones metabólicas como la hipoproteinemia. Vamos a ver las siguientes. Una de las complicaciones frecuentes de la diálisis es la hipoglucemia. Vemos que en la 2 hablábamos de hipoproteinemia, en la 3 hipoglucemia. Podemos tener ahí contrarios, ¿vale? Cuando utilizamos agentes estimulantes de la eritropoyesis, buscamos conseguir subidas muy rápidas de hemoglobina, por encima de los 3 gramos de cilitro al mes. Bueno, pues en este caso, la opción correcta es la 2, ¿vale? La 2 porque es verdad que por descarte hemos entendido que era la 2, ya que la 1 hemos dicho que no. La 3, que es una de las complicaciones frecuentes de la diálisis, la hipoglucemia, no sería la hipoglucemia, sería la hiperglucemia. Como os decía, hay contrarios, ¿vale? Es la hiperglucemia por los sueros que se utilizan, puede aparecer hiperglucemia. Y en la número 4, es verdad que el por encima de los 3 gramos de cilitro al mes ya nos tiene que hacer sospechar un poco. Cuando nos dan valores numéricos, el mayor o menor también tendría contrarios, por encima, por debajo. Bueno, pues en este caso las subidas de hemoglobina tienen que ser menores a 2 gramos de cilitro al mes. Por eso, cuando veáis este tipo de preguntas que me parecen muy complejas, tenéis que fijaros por técnica de examen, que lo repetimos muchas veces los profes que somos muy pesados y sobre todo lo repiten las tutoras mogollón, va a haber muchas preguntas que no sepáis, que son imposibles o que son muy difíciles. En este caso tenéis que tirar de cualquier cosa. Todo lo que tenga contrarios, es verdad que en este caso había varias de hiper, mayor o menor o por encima de, se nos puede hacer complejo, pero ya el por encima de 3 gramos de cilitro al mes son valores muy altos. Tendríais que haber descartado por lo menos esa y es verdad que yo me quedaría entre la 2 y la 3 y aquí ya pues habría que venir a jugar. Y ya empezamos ahora otra vez con las mutaciones, la oncología. Esto me parece un tema inabarcable para los estudiantes, sinceramente, pero el Ministerio ya venía preguntando esto, lo preguntó alguna que otra vez, el año pasado, vamos, y este año nos ha vuelto a sorprender. Súper clínico.
súper clínico, pero súper específico del día a día de la persona que está en oncología. Pero del día a día, sí. Claramente, de un oncólogo. Sí, sí. Se presenta un paciente con adenocarcinoma de pulmón en estadio 4 con metástasis óseas y hepáticas. En el estudio de biomarcadores de una muestra de pulmón biopsiada se obtiene el siguiente resultado, y aquí esto es el día a día cuando el médico escoge el fármaco y nosotros lo validamos. Tendríamos por una parte el EGFR mutado con X19del, ¿vale? Que luego veremos lo que es. ER2 negativo, BRAF negativo, reordenamiento ALK negativo y fusión ROS1 negativo con PDL1 negativo. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado? Lapatinib, crizotinib, osimertinib o dabrafenib. En este caso la respuesta correcta es osimertinib, que es un fármaco que se tolera súper bien y que está siendo súper utilizado en cáncer de pulmón no microcítico, en concreto para estos pacientes, ¿vale? Que tienen en estadios de 1B a 3A tras la resección completa del tumor y presentan las mutaciones activadoras del receptor de factor de crecimiento epidérmico, el famoso EGFR, es lo que quiere decir el X19del, delección del exón 19 o sustitución, también estaría indicado, ¿vale? En casos de sustitución del exón 21, ¿vale? En este caso yo creo que es muy difícil, que igual la podríais haber sacado, pero es muy difícil, así que si la habéis fallado, la habrá fallado mucha gente, estad tranquilos. Que sepáis que la 1, el lapatinib, es indicado en el tratamiento de cáncer de mama cuyos tumores sobreexpresan el ER2, el crizotinib para cáncer de pulmón ALK positivo y el dabrafenib para cáncer de pulmón no microcítico y melanoma con mutación del BRAF V600, que tampoco me parece relevante decirlo todo, pero yo os lo cuento. Muy bien, Cris. ¿Vale? Vamos a por otra. Otra de farmacología, la revolución. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta con respecto al síndrome de hipersensibilidad del alopurinol? Y esto yo ya lo he visto todo. Los síntomas ocurren después de 3-5 días del inicio del tratamiento. Bueno, no lo sabemos. La disfunción hepática favorece su desencadenamiento. Y aquí llega la joya de la corona. La prevalencia es mayor en pacientes de ascendencia coreana o tailandesa frente a pacientes caucásicos. Ole, my friend. Qué maravilla. Ya empezamos con las prevalencias, los asiáticos y todo lo demás. Bueno, y luego, por último, es bastante frecuente y benigno, perdón. Por lo general se resuelve disminuyendo la dosis de alopurinol. A ver, la respuesta correcta en este caso, aunque parezca de broma, es la de los caucásicos y la de los coreanos y tailandeses, ¿vale? La prevalencia es mayor en pacientes de ascendencia coreana y tailandesa frente a pacientes caucásicos. ¿Por qué? Bueno, un poco por descarte, pero luego es verdad que hemos encontrado la referencia bibliográfica. En el caso de la opción 1, los síntomas ocurren después de semanas, no de 3-5 días, ¿vale? En el caso de la opción 2, no es por disfunción hepática, sino por disfunción renal, lo que favorece su desencadenamiento. Y en la opción 4, pues es verdad que igual es la que más podríamos haber descartado, porque si nos pregunta por una cosa, pues no va a ser benigno, ¿no? Nos va a preguntar por algo que sea maligno. En este caso no es muy frecuente, porque solamente va a estar en coreanos y tailandeses. Y bueno, lo que nos dice, por ejemplo, que si es algo, bueno, que se resuelve disminuyendo la dosis de alopurinol, en este caso no, porque como ya os decía, es muy maligno y se debe retirar el tratamiento. Pero pregunta rara, vamos, se han coronado. Bien, esta pregunta, la 112 también de farmacología, de primeras nos chocó un poco, pero luego es verdad que si la piensas no es tan difícil. Pregunta 112, siempre estamos hablando de preguntas del modelo 0, ¿vale? ¿Para cuáles de los siguientes fármacos no tendría interés clínico? No tendría interés, ya nos está dando un no, pero en chiquitito, tendremos que estar atentos. Realizar una prueba farmacogenética que midiera la activación de alguna enzima responsable de su metabolismo. Bueno, pues en este caso es la típica pregunta patito feo, más que nada porque la opción 1 tiene un mecanismo que es que es distinto al resto, ¿vale? En el caso del etanercept, su mecanismo se piensa que lo que hace es la inhibición competitiva de la unión del TNF al receptor, ¿vale? De la superficie celular, impidiendo una respuesta celular mediada por el TNF-alfa, provocando pues eso, que sea inactivo. El resto de fármacos sí que se metabolizan a nivel hepático. Aripiprazol y tacrolimus se metabolizan por el citocromo P450 y bueno, va a tener distintas. Vamos a pasar a la siguiente para decirles que la correcta, evidentemente, es el etanercept, ¿vale? El aripiprazol por el citocromo P450, la isoenzima 2D6 y 3A4, y en el caso del tacrolimus por la 3A4, y esas sí que pueden ver alterada su metabolismo en función de las mutaciones genéticas.
Y el caso del 5-fluoracilo es súper típico, porque antes de empezar un tratamiento, pues para cáncer de colon o de recto, siempre tenemos que medir esa enzima que lo metaboliza, que es la DPID, que somos muy pesados en farmacología que lo decimos porque es muy característico, ¿vale? Para ver si son metabolizadores o no pueden metabolizar este fármaco y desarrollar una toxicidad. Entonces, pues bueno, esas 3 descartadas, la correcta sería el etanercept, que bueno, es un poco que por su propio mecanismo ya tendríamos que haber dilucidado que era la correcta, pero es verdad que de primeras puede chocarnos un poco, nos puede generar dudas, ¿vale? Bueno, Cris. Y nada, ¿qué nos queda? Pues como os decíamos antes, estaba el Estimafir, esa plataforma que nos va a permitir estimar nuestra posición con respecto a otros opositores, y llegará el Impugnafir, que es esa plataforma que os va a ayudar a impugnar preguntas que, como os decíamos antes, eran ambiguas, eran un poco, no sé si complejas, pero igual no bien formuladas. En esa plataforma vosotros vais a votar, por así decirlo, la pregunta que os parezca más impugnable. Nosotros, los profesores, os vamos a intentar ayudar con bibliografía, con el conocimiento que tenemos, todo lo que podamos, como se pueda, a daros los recursos para que las impugnéis. Es verdad que vosotros sois los responsables de impugnarlas frente al Ministerio, porque nosotros no podemos hacer nada, pero sí que os daremos los recursos, los mecanismos, las herramientas, ¿vale? En base a la bibliografía que encontremos, para que podáis realizar esa impugnación de las preguntas que evidentemente más os convengan, ¿vale? Así que nada, os invitamos a que utilicéis la plataforma. Y nada, yo creo que ya lo que nos queda es despedirnos. Un auténtico placer estar con vosotros un año más y nada, a descansar, a cuidar de los vuestros y a ser felices, a tener tranquilidad hasta que salgan los resultados provisionales y, como dice Cris, arriba esta plataforma de Impugnafir que está muy, muy, muy completa, ¿vale? Y nada, por mi parte ya no me queda nada más que despedirme, que ha sido un placer, Alberto, hacer contigo el vídeo de corrección, que ayer lo dimos todo. Y nada, transmitiros por parte de los profesores, por parte de los tutores, de todo el equipo de Amir Farmacia, de AFIR y de todos que formamos esta gran familia, gracias por la confianza depositada. Esperamos que estos meses que os hemos acompañado los hayáis disfrutado de alguna manera, aunque sé que es muy difícil y que es duro, pero bueno, que yo recuerdo mi etapa de estudio del FIR como algo también muy bonito, en el que he aprendido un montón, en el que día a día lo intento aplicar en mi trabajo y creo que me hace mejor profesional, pero bueno, ya veremos si lo consigo. Y nada, simplemente que muchas gracias por estar ahí, por el esfuerzo que habéis desarrollado estos meses, por el trabajo realizado, porque os merecéis todos la plaza. Es verdad que no todo el mundo la logrará, pero de verdad que merecerla os la merecéis todos. Así que nada, por nuestra parte yo creo que ya no queda nada más que decir. Esperamos haber acertado casi todas las preguntas, por no decir todas, y no os espero ver en las próximas clases, porque eso significaría que tendríais vuestra plaza, pero si no, os esperamos con los brazos abiertos. Así que nada, un placer, chicos, y suerte. Hasta luego, muchas gracias.